Bien, hoy de alguna u otra manera las tapas de los diarios reflejaron un acontecimiento muy importante, por lo menos para mí y para muchos. Los empresarios reconocieron que no estuvieron a la altura de las circunstancias en estos últimos años frente a las presiones y a las sevicias, diría un profesor de literatura, que impuso el gobierno. Vamos a conversar ahora con Eduardo Amadeo, exdiputado, economista y un referente para nosotros. Eduardo, ¿cómo estás? Daniel Mushnik. No te escucho. ¿Ahora me oís? Ahora te escucho, ahora te escucho. Bueno, te decía que muy bien y muchas gracias por llamarme. Por favor. Eduardo, ¿cómo viviste el momento de ayer? ¿Cómo se dieron estas circunstancias en ACDE, en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, donde vi ahí una foto de una mesa circular? Sí, fue un acontecimiento muy interesante, porque además del título que vos acabás de mencionar sobre el compromiso de los empresarios durante estos años, nos reunimos para hablar de dos cosas más. La primera es para hablar del futuro, a dónde queremos que vaya la Argentina, lo cual me parece un pensamiento muy importante en estos tiempos. Y Sí, segundo, imprescindible. Imprescindible. Y nos juntamos también para evaluar un poco y reflexionar sobre las cosas que está diciendo el Papa Francisco, tema que también es imprescindible en estos tiempos. Y casualmente, como el Papa Francisco nos pide jugarnos, nos pide ser honestos con nosotros mismos y con lo que nos rodea, el tema de la corrupción salió en algunos de los comentarios de mis colegas, creo que fue Javier González Fraga que lo planteó. Sí, él dijo, creo que, no estuvo en la reunión, pero creo que él dijo algo así como hay corresponsables o cómplices en la corrupción. Efectivamente, lo cual es cierto y está muy bien y muy valiente como lo planteó Javier. Y el tema ocupó inmediatamente el centro de la escena. Es como si estos empresarios, gente muy honesta por otro lado, algunos de ellos muy valientes, como Juan José Aranguren, el presidente de Shell, que se le plantó a Moreno varias veces, ellos hubieran estado necesitando tener este diálogo, reconociendo que en varios temas, obviamente en el de la corrupción, donde tiene al lado de un corrupto hay un corruptor, pero también en la manera como han aceptado las presiones del gobierno y demás, se habían portado por debajo de lo que hubiera sido deseable, ¿no? Entonces salió un diálogo muy interesante. Alguno mencionó que en el Perú ha habido un código de ética empresario que fue firmado hace muchos años, aunque otros dijeron que no lo ejecutan. Y un tercer empresario planteó la necesidad de que en la Argentina haya un código de ética empresario, que sirva para que aquel que hace lo que no debe sea duramente cuestionado por sus pares, y para que el código de ética empresario sirva como referencia acerca de la manera como hay que comportarse en los negocios. Sí, vos sabés, Eduardo, que no quiero interrumpirte en este tema, en el tema de la reunión, pero los periodistas también tenemos un código de ética. Por lo menos los integrantes de FOPEA tenemos un código de ética. Y en otros países existen códigos de ética. Por supuesto que cada uno tiene la moral existencial que le impone su conciencia, pero por lo menos hay un marco de referencia, ¿no? Creo que ese marco de referencia es importante. Efectivamente, Daniel. Yo agregué cuando plantearon este tema que para terminar con la corrupción tenemos que tener muchas herramientas. Obviamente el código de ética empresario, obviamente tener un poder judicial que funcione y que sea bien controlado. Tenemos que tener un Congreso que cumpla con su función de control, donde las leyes se discutan abiertamente, sin sospechas, donde se controle el gasto público. Tenemos que tener una Auditoría General de la Nación y una SIGEN que cumplan con su función. O sea, el control de la corrupción es la suma de todo eso, pero también tenemos que tener prensa libre y tenemos que tener una ciudadanía alerta y que no se deje engañar, porque yo planteaba en la reunión, Daniel, esa terrible frase, esa perversa frase que a veces se dice de roba pero hace, ¿no? Roba mais face, ¿no? Sí, claro, es un viejo lema en Brasil, ¿no? Que ha servido para que, por ejemplo, algunos toleren la corrupción
cuando en realidad, como lo demuestran tantos casos, por ejemplo el caso Jaime, roban y al robar matan, ¿no? O sea que es inaceptable la frase de roban pero hacen, y eso es todo un trabajo cultural que tenemos que desarrollar. Claro, pero digamos, ¿no considerás que históricamente el empresariado tiene una imagen deteriorada por haber participado en este juego un poco diabólico de, digamos, de reverenciar al poder en vez de defender sus propios intereses? Sin duda, sin duda. Hay algunos de ellos contó experiencias en las que dice, a los que se levantaron y dijeron no nos vamos a dejar apretar, vino otro y le dijo sí, pero a mí me van a cerrar la empresa y yo no quiero. Ahora, eso pasa cuando, como te dicen en la calle, te agarran de a uno. Ahora, si todos se juntan, no los agarran de a uno. Y la única forma de evitar el apriete del poder es tener un trabajo conjunto como institución. O sea, el empresariado, a través de las cámaras de comercio, de las cámaras de industria, de sus líderes, tiene que tener una posición única, porque si no, insisto, te agarran de a uno y después el que viene dice, ya lo agarraron al otro, yo no me defiendo, ¿no? Claro, te agarran de a uno y te mueren a palos. Efectivamente. Claro. Pero fíjate vos cómo el kirchnerismo y el cristianismo pudo tener un secretario de Estado que ponía un revólver sobre la mesa, que lo llamaba de madrugada para insultarlos o para exigirles cosas, y estos empresarios obedecieron. Tengo una imagen realmente terrible, Eduardo. Una vez entró Moreno a una reunión que él había convocado en la Secretaría de Estado, y los empresarios estaban sentados cuando él entró. Entonces a los gritos le dijo, cuando entre el secretario en esta Secretaría de Estado, todo el mundo se para. Y ¿sabes una cosa? Todo el mundo se paró. Es decir, hay una leyenda de un empresariado subordinado, ¿no? Sí, lamentablemente. Por eso es muy importante que se tome conciencia. Ayer lo de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa realmente me produjo una linda sensación, porque me parece que los principios de Francisco vienen derramando, ¿no? Claro. O sea, un papa que te dice, te pone como voy a usar una metáfora deportiva, te sube la vara, ¿no? Para saltar, y te dice, si vos te querés decir cristiano, si vos querés ser un buen ciudadano, comportate como debes. Me parece que esos principios estaban presentes ayer, y ojalá les sirva a muchos para que no aparezcan otra vez los morenos o los vudús o tantos personajes nefastos como hemos visto en estos tiempos. Claro, ¿no? claro. Sí, es admirable la tarea del Papa, es realmente admirable y hay que elogiarla. Ojalá que esta reunión, Eduardo, te digo sinceramente como periodista, haga historia. ¿Por qué? Porque si empiezan los empresarios, otros sectores también van a hacer la autocrítica. Estos empresarios ayer hicieron la autocrítica. ¿Qué te parece si aquellos que fueron guerrilleros y no lo quieren reconocer, que mataron, no hacen una autocrítica, matamos? Y si los militares no hacen una propuesta de reconciliación y hacen su propia autocrítica, yo creo que cerraríamos el pasado y miraríamos el futuro. No sé cómo lo ves vos. Pero sin duda, Daniel, estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo ayer cuando volvía de la reunión pensaba en el auto, digo, nos estamos preparando para el 2016, para el 1 de enero del 2016, que va a ser la fecha bueno, va a empezar el 10 de diciembre, ¿no? Y pensaba como vos, digo, nos estamos preparando de a poquito, y reconocer los errores, pensar en el futuro, hablar mucho del diálogo, del compromiso, del consenso, es como entrenarse, ¿no? Nos estamos entrenando para la carrera de fondo, que tiene que empezar por la sinceridad. Así que a mí me gustó mucho la reunión en ese sentido, que era como un entrenamiento para el enorme desafío que tenemos el 10 de diciembre de 2015, de refundar la Argentina, y cuando digo refundar no digo terminar con todo lo que se hizo bueno, sino sostener lo bueno, pero agregarle nuevos valores, nuevos pensamientos para que no volvamos a tener más las frustraciones que hemos tenido en el pasado, ¿no? Sí. Eduardo, ¿podemos dar vuelta a la hoja respecto de esta reunión tan importante y tan significativa para mí?
realmente muy significativa. Podemos dar vuelta a la página y hablar de tu actividad política. Estás trabajando en los grupos que integra Massa. Sí, estoy trabajando en los grupos técnicos de Massa, pero también estoy haciendo mucho trabajo de diálogo con mis amigos. Yo acabo de terminar una tarea muy intensa en el Congreso y si querés, la mitad de mi cabeza está puesta en el diálogo interpartidario para ir preparando este futuro del que hablábamos, porque además de lo que uno puede hacer en un solo espacio, tiene que ponerle mucha energía al armado del diálogo. En mi presentación ayer en ACDE, yo decía que uno de los problemas del pasado argentino, Daniel, que vos conocés tan bien, porque además has escrito, tengo acá un par de tus libros tuyos en mi biblioteca, has escrito mucho sobre este tema, la Argentina no ha podido sostener los proyectos económicos y políticos por largo tiempo por el conflicto político, ¿no? Claro. Recordemos a Frondizi, claro, recordemos a Alfonsín, tan cercano, ¿no? O sea, 32 golpes militares, cuando el partido militar era un partido más. Tuvo planteos militares, tuvo Frondizi, ¿no? Y Ilia fue echado como un, qué sé yo, fue echado de una manera inmunda del poder, ¿no? Y en esos tiempos, si uno mira, vos lo has leído también y lo has escrito, la economía argentina funcionaba muy bien. Así es. En el tiempo de Ilia la economía estaba creciendo arriba del 6%. Así es. Entonces, lo que nos espera después del 1 de diciembre de 2015 no va a ser fácil. Va a haber que hacer reformas muy profundas, va a haber que plantearse objetivos muy ambiciosos, y para eso tenemos que estar todos juntos, conversado antes, pensado antes, para no perder tiempo, porque la herencia no va a ser fácil, Daniel. Vos y yo sabemos que en algún sentido en la economía nos están dejando una bomba de tiempo. Así es, nos están ahogando. Este tema, realmente la publicidad que se ha hecho del arreglo con el Club de París, lo que le deja al futuro es una deuda realmente enorme, tal como está presentado. Si lo hubieran resuelto ahora en el corto plazo, hubieran merecido aplausos, pero así como está, me parece realmente una bomba de tiempo hacia el futuro, ¿no? Sí, y las tarifas atrasadas, el déficit público, los problemas de infraestructura, la verdad es que va a ser un nudo gordiano, ¿no? Que va a ser muy difícil de desarmar si lo toma un gobierno solo. Por eso yo estoy dedicando bastante tiempo a dialogar y a escribir para tratar de ayudar a que el despegue del avión que levantará el 10 de diciembre del año que viene sea lo más suave posible. Sí, te felicito, Eduardo. ¿Por qué? Porque yo he perdido amigos. Por pensar lo que pienso, he perdido amigos. Y es lo que nunca le voy a poder perdonar a este gobierno, que he perdido amigos. Y conozco tantos ciudadanos que han perdido amigos, familias rotas por esta falta de diálogo, ¿no? Y yo creo que es un factor de violencia fenomenal. Esta es otra de las tareas, y yo digo de mis grandes frustraciones en estos 4 años de diputado, porque yo fui diputado del 91 al 94, en un tiempo en el que, con Baglini, presidente del bloque radical, sacábamos las leyes por aclamación. En algunas leyes tuvimos duros enfrentamientos, pero en otra, como la ley de educación superior, las leyes importantísimas fueron sacadas por aclamación por el Congreso, donde pasábamos, el presupuesto se discutía durante 4 meses. Y ahora tuvimos un Congreso durante estos últimos 4 años donde solo se trataba de imponer el número y la mayoría, y así fueron los desastres legislativos que se hicieron. Por eso es que hay que hacer un enorme esfuerzo para dialogar, para que las leyes vuelvan a salir por consenso y para que ellas sean la plataforma de un país de 20 o 30 años de crecimiento sostenido, ¿no? Claro. Ayer nos visitó Graciela Camaño. Qué mujer, ¿no? Compañera. La verdad que la admiro profundamente. Una gran mujer, inteligente, trabajadora. Sí. Y admirable, una muchacha campesina que llegó a lo que es, ¿cómo? Es doctora. Es doctora, en el 2011 se recibió de abogada. Y ahora está terminando su doctorado, si ya no está terminándolo, con unas notas fantásticas. Formidable. Yo ayer le dije, yo a usted la admiro por esto, por este sacrificio que fue para usted salir del interior del Chaco
y hacer lo que realmente hizo, ¿no? Y ser la señora, y no ser la señora D. Y no ser la señora D, tener una identidad propia, ¿no? Tener una identidad propia. Ella es una guía en el Congreso, es la persona que cuando había un gran problema difícil de resolver, todos la mirábamos a ella. Sí, fíjate vos que ella dijo, el tema vudú a la gente no le interesa, es decir, a la mayoría. Lo que le interesa es la pobreza, lo que le interesa es la inseguridad, lo que le interesa es la carencia, y hay mucha carencia y mucha pobreza. ¿Compartís este criterio? Sí, totalmente. Hay mucha pobreza en números y hay mucha pobreza en profundidad, porque a mí obviamente me angustia el 30% de pobres, pero más me angustia el millón de chicos que no estudian y trabajan, la entrada de la droga en las familias, la manera como se van desarmando las familias, el embarazo adolescente de los chicos pobres. En el conurbano bonaerense, Daniel, 3 de cada 10 chicos, que nacen en los hospitales del conurbano bonaerense son de chicas menores de 18 años, pobres y solteras. O sea, el abandono escolar, ¿no? Prácticamente los chicos pobres no se reciben de la secundaria. Entonces, además del número de la pobreza, es la calidad de la pobreza o la baja calidad de la vida, ¿no? Y eso también es uno de los grandes temas para trabajar muy fuertemente desde el principio, porque si no, la Argentina va a ser una sociedad mucho más violenta de lo que es ahora, ¿no? Sí, sí, me preocupa mucho el tema de la violencia, muchísimo el tema de la violencia. No sé realmente por dónde empezar. Ayer Graciela Camaño decía, por la educación, creo sí. que no basta, creo que no basta. En primer lugar, creo que los políticos y el gobierno tienen que dar el ejemplo. Sin duda, sin duda, hay que dar el ejemplo. Me pareció muy bien que lo hayan procesado a Delía por un acto tan violento como la intimidación pública. Me parece bien, pero esto necesita mucha ejemplaridad, necesita decirle a la sociedad que no, la violencia no es tolerable. Después se requiere mucho trabajo cuerpo a cuerpo con los chicos, en las familias por el tema de la violencia de género, en el fútbol. Es inaceptable que todavía no se haya podido resolver el problema de las barras, y esto es un tema de ejemplaridad que viene de arriba para abajo. O sea, son muchos temas que todos concluyen en la violencia cotidiana que causa tanto dolor y también tanta muerte, ¿no? Claro, pero fíjate vos que desde el atril presidencial se denosta hacia abajo y se saca el archivo para cuestionar a un periodista. O la presidenta llega a decir, los barra brava son muchachos alegres. Así es. Es realmente una materia para que el barra brava se sienta justificado, ¿no? Daniel, mirá, hace poco, creo que lo has visto seguramente, hace como un mes, pasó en Estados Unidos algo de lo que tenemos que tomar ejemplo. Un señor multimillonario, dueño de un equipo de básquetbol que se llama los Clippers. Sí, sí. Este señor se llama Sterling de apellido, un señor ya de arriba de 80 años con una novia muy jovencita y muy linda. Muy linda según las fotos. Así es. Esta señorita hizo un comentario público ponderando o alabando a un jugador negro. Y el señor Sterling, yo no recuerdo en este momento si se lo grabaron o se le escapó a micrófono abierto, habló mal de los negros. Bueno, el señor Sterling fue expulsado del básquetbol norteamericano. Le pusieron una multa de $5 millones, le prohibieron entrar a las canchas de básquetbol y lo obligaron a vender las acciones de su club, porque allá los clubes son sociedades anónimas. O sea, don Sterling desapareció del básquetbol norteamericano por haber hecho un comentario discriminatorio sobre los negros. Y yo cuando veía eso y lo comparaba con el hecho de que los Barras Unidos tienen una abogada y se mueven pidiendo que los dejen ir a Brasil, que la presidenta hace estos comentarios, o más aún, que sea tan evidente que los Barras forman parte del aparato político de los clubes, que yo decía, ¿cuándo nuestra sociedad reaccionará como reaccionaron en Estados Unidos con el señor Sterling, al que borraron del básquetbol por haber hecho este comentario, ¿no? Sí. Eduardo, ¿podemos seguir hablando o estás ocupado? No, totalmente, si me permitís que tome un tecito. Pero dale al té, que me parece bárbaro, muy reconfortante el té. Genial, genial. Mate cocido también te recomiendo.
Sí, sí, como no tomo café, ando por el lado del té siempre. Bueno, vos sos un hombre muy vinculado al tema de la educación también. Sí, le he dedicado mucho tiempo, fui Mucho presidente de tiempo. la Comisión de Educación y la ley, uno de mis mayores honores es que la ley de educación superior que permitió el florecimiento de las pequeñas, la descentralización de la UBA y el crecimiento de las pequeñas universidades, primero pequeñas, ahora grandes, en el conurbano y en el país, es mi ley. Así que le he dedicado mucho tiempo. Eh, Ahora hay una situación realmente crítica, no solamente le pegan a los maestros, sino que los chicos se aburren, hay una diferencia de lo que se pretende como educación y lo que realmente les interesa a los chicos. Hay un divorcio muy grande en este tema. Absolutamente. Mira, un comentario de economista a economista. Mm. El otro día leí un artículo muy interesante de un economista argentino que se llama Andy Neumeyer, economista de la Universidad de Itela, que demuestra que el futuro crecimiento de los países puede anticiparse, puede pronosticarse con muchos años de anticipación a partir del nivel educativo de los jóvenes. Quiere decir que si un país tiene los números de educación que tiene la Argentina de hoy, es muy probable que no pueda sostener el crecimiento en el largo plazo, porque le va a faltar mano de obra para poder trabajar bien. Y esto, que es una terrible preocupación para el largo plazo en la Argentina, hoy día lo vemos en los números, ¿no? La diferencia fundamental entre pobres y no pobres hoy día está dada por la calidad de la educación que reciben. Hay un señor muy inteligente, se llama Gustavo Yáñez, que tiene Sí, un sí. centro, la verdad que es una persona Diría, admirable. claro, uno de los expertos más importantes del país. Sí, él hizo un estudio sobre ausentismo, muy valiente. Demostró que ¿Ausentismo de alumnos o ausentismo de no, de maestros? docentes, perdón, De de docentes. docentes. Demostró que el ausentismo de los docentes en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires ronda el 25%, faltan un día de cada 4. Una barbaridad. Mientras que en las privadas es el 5%. Y esta es una de las razones por las cuales hoy día en la provincia de Buenos Aires está creciendo la matrícula privada, porque aún las personas muy humildes invierten lo que no tienen para que sus chicos vayan a la escuela parroquial o a una pequeña escuela de cerca y se van de la pública porque no pueden soportar que los maestros falten una clase de cada 4. La Argentina tiene casi un 15% menos de días de clase que nuestros vecinos, por ejemplo, que Brasil, Chile, Perú, Uruguay. Entonces los chicos van menos días, de los días que van, los maestros faltan uno de cada 4, y por lo tanto el título que reciben a fin de año, como me dijo un papá hace poco acá en el barrio Las Tunas de Tigre, donde yo vivo, me dijo, el título que le dieron a mi hijo fue una estafa. Esto requiere, volviendo a nuestra conversación anterior, Daniel, un acuerdo político muy fuerte de los políticos. Tenemos que dialogarlo con los sindicatos y explicarles que es intolerable para la sociedad que haya 5 maestros afuera del aula por cada maestro en el aula, que es intolerable para la sociedad que los maestros falten uno de cada 4 clases, y que tenemos que encontrar un acuerdo, como ha pasado, por ejemplo, ahora en Ecuador y en otros países, para que la educación tenga la calidad que nuestros chicos necesitan, ¿no? Claro. El expresidente Duhalde y otros más han señalado que no le vendría mal al país un gobierno no peronista. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es en el 2015 me refiero, ¿no? Sí, a ver, primero, yo estoy absolutamente en contra y me parece un escándalo aquella frase que dice que no se puede gobernar sin el peronismo. Algunos lo exhiben como si fuera una bandera para decir que el gobierno tiene que ser peronista, y a mí me parece una perversidad eso. Tiene que poderse gobernar sea quien sea el presidente, del partido que sea, ¿no? No es posible que el peronismo se atribuya ser el único que asegura gobernabilidad en la Argentina. Y si es bueno porque lo decís desde tu condición peronista. Absolutamente. Claro. Empecé a militar en el año 68, o sea que hace unos cuantos años, Daniel, y lo digo con mucho orgullo de mi condición peronista. Es inaceptable que alguien diga que no se puede gobernar sin el peronismo. Si es peronista, tiene que buscar acuerdos, porque si no va a fracasar. No es solamente un problema ético,
es un problema práctico. La idea de que uno puede gobernar solo en la Argentina va a conducir a otro fracaso. Y ya no estamos para más fracasos. Entonces, yo no sé si, a ver, no quiero opinar sobre si tiene que ser o no tiene que ser peronista. Lo que sí quiero opinar es que tiene que ser un gobierno de diálogo, casi de coalición, donde nadie se crea que es el dueño de todo, porque va a fracasar otra vez. Como decíamos recién, la herencia va a ser muy fuerte y va a volver a fracasar. Sí. Fíjate vos que mucho le temo al futuro gobierno, sea el que fuere, peronista o no peronista, no solamente lo que vos señalaste como herencia económica, sino otros factores que son muy perturbadores para cualquier gobierno, léase México, en este caso el narcotráfico, ¿no? Estamos ya invadidos, los jefes de los carteles conviven con la burguesía argentina en los barrios cerrados. Acá se asesina y se mata, no digo como en México, pero casi como en México. Y en México es un país dividido en dos. Si vos subís arriba del Distrito Federal, ahí domina el narcotráfico. Al sur del Distrito Federal gobierna un Estado legal. Es una situación realmente peligrosa. ¿Se está analizando esto entre los exdiputados? Sí. Todo el tiempo. Mirá, es una bomba de tiempo. Yo digo, no quiero perder un minuto en las críticas al pasado, pero realmente esta es una de las peores herencias de estos 10 años, ¿no? El tema del narcotráfico fue negado hasta este año. Bernie salió a aceptarlo por lo que estaba sucediendo en Rosario, pero de vuelta, esto tiene que ser trabajado en muchas dimensiones. En la dimensión judicial, obviamente, en un apoyo enorme a las policías provinciales con capacitación, en la creación de un organismo nacional para el delito complejo, y también en mucho trabajo adentro de los barrios, porque hoy día, Daniel, al igual que las maras, las maras en Centroamérica, hay que explicar qué son las maras. Estos grupos del Centroamérica que se han formado en las ciudades norteamericanas, que han regresado a Centroamérica, estos reconocidos por sus tatuajes, y que presionan al gobierno y hasta lo dominan. No, son pandillas poderosísimas que manejan buena parte de los países del Centroamérica y México, pero lo más grave de las maras en Centroamérica y México es que se apropian de los chicos. Los chicos pasan a ser propiedad de las maras. De hecho, los mandan a matar para aceptarlos en los grupos, los mandan a hacer cosas realmente muy terribles. Y eso está pasando acá en la Argentina. Las pandillas de vendedores de drogas, de narcotraficantes, se están apropiando de los jóvenes en las villas. Por lo tanto, además de la parte represiva que tiene que ser brutal, diría yo, de parte del Estado en términos de poner recursos, entrenar a la policía y demás, tenemos que meternos en los barrios a trabajar con los pibes, porque si no, se los apropian y después eso lleva todavía a más criminalidad y más violencia. Este tema también tiene que ser uno de los temas de acuerdo político para que a partir del 10 de diciembre no quepan dudas y lancemos de entrada una lucha frontal contra el narcotráfico y contra las adicciones. Mirá que le hemos sacado el jugo a esta charla, Eduardo. Sí, buenísima. No, pero repasamos todos los temas. Empezamos con ACDE, la reunión de ACDE, y miran que terminamos. Pero bueno, quería aprovechar tu sabiduría, tu conocimiento y tu praxis parlamentaria para abordar realmente todo lo que abordamos. Te agradecemos muchísimo, Eduardo. Gracias a vos, Daniel. Es un enorme placer poder dialogar tranquilo. Así es. Durante un rato largo y reflexionar juntos. Así que te agradezco mucho, para mí ha sido también muy lindo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Hasta luego. Hemos dialogado con Eduardo Amadeo, exdiputado nacional, dirigente peronista y hombre militante dentro de su partido. Bien, nos encontramos mañana sin falta. No, mañana, ¿qué digo? El lunes sin falta a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias.